bellos amigos graciosos del Ergómenos. ¿Cómo están? Oh, por favor. Muy bien. Encantados de tenerlos. Aquí a vuestro lado, en tu buen mundo de Gaia, estoy visitándoles. Gracias. Les quiero hablar un poco. A vuestros oídos, por favor. Hablaré de una ley. Primero, de vuestro estado de Ergómenos. Todo lo que suceda en este buen y gran acto sagrado. De nueva fórmula de Ergómenos solamente será para aquellos que asistan al espectáculo. ¿Está bien? Muy bien, maestro. Ignacio, Sí, por favor. sí. No será para aquellos que perezosamente esperan que nosotros digamos para ellos igualmente en su bella pereza hacer. No dirán a ningún ser por fuera de este territorio que posea el Ergómenon lo que va a ocurrir en este buen lugar. ¿Está bien? Muy bien. Así se darán a mejor costumbre aquellos. Como sabéis, el Ergómenon es una estrella llena en su campo participativo e interno de todas sus moléculas. Una nebulosa dividida en todas sus moléculas. Una constelación. O una galaxia. O un universo. O el macrouniverso. Allí está todo. El Ergómenon es un campo sagrado de luz creadora que está aglomerado dentro de un cristal que tú posees y que puedes utilizar con amor de fuerza. Es algo grande, ordenado y lleno de que tú, por favor, a través de hacer por él, ante él y para otros, él te dé fluencias. No es un cristal para guardar, para olvidar, para dar quebrantos. Si se te da quebrantos, te está diciendo, oye, por favor, ¿qué te sucede? ¿Obvio? El Ergómenon es el universo, es Dios dentro de él, la creación sagrada, es un territorio vivo y son quintillones de bellos espectáculos que están esperando que tú digas a ellos qué quieren que ellos hagan por ti. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Por eso es interesante. Si lo sientes, estás y escuchas estas palabras. Si no lo sientes, oh, por favor, algún día tuyo de sol, de luna, le darás costumbre a mis palabras. Hoy quiero decirte algo muy grande y muy interesante. Señor del Ergómenon, señora del Ergómenon, hazme un buen favor. ¿Sabes cómo lo enciendes siempre? ¿Está bien? Sí, bien. Yo quiero que tú le brindes a tu cuerpo vivo vida, le brindes salud, lo utilices para tus molestias de cabeza, de oídos, de ojos, de muelas, de mandíbulas, de nariz, para tus campos musculares, tus campos articulares, tus campos nerviosos, tus órganos, tus músculos, tus sangres y todo aquello que tiene que habitar
dentro de tu buen cuerpo para que tú puedas ser un señor o una señora libre. Oh, por tal sería interesante que luego de que lo encendieras, si observas que son tus pies quienes te duelen, coloques el ergomenón debajo de los dedos de tu pie derecho o izquierdo en horizontal. ¿Ok? Sí. Si ves que igualmente puedes hacer suceder algo interesante, colócalo bajo el plataforma puente planta, o una vez allí, otra vez en otro buen lugar, para que el buen y gran estado sagrado universal a través de los cristales múltiples del ergomenón te brinden ayudas. Soba tus tobillones con tu mano derecha en derecho de tu cuerpo, en tu lado izquierdo de tobillones, mano izquierda, y hazlo así en todo tu buen cuerpo. Quiero que enciendas tu buen ergomenón siempre y para siempre, que desees brindarle luz a tu hígado, a tu riñón derecho, a tu pulmón derecho, con tu mano derecha, a tu contrario, con tu mano izquierda, a tu campo sagrado, coxis, ¿cómo es? Recto, ano, campo reproductivo, campo ovarial, campo uterino, todo aquello, por favor. Solamente bastará que lo enciendas como siempre lo has sabido y hagas el propósito como hoy te digo. ¿Está bien? Muy bien, gracias. Tú podrías hacer algo interesante, como el ergomenón. Si deseas ayudarle a otro buen ser, se lo entregas y le dices: este es mi ergomenón sagrado, tómalo, te lo coloco a tu disposición y tú dirás cuánto tiempo, 30 minutos, 20 horas. No lo hagas por más de 23 horas con 59 minutos. ¿O bien? Muy bien. No sería grande, jamás hermoso, que tú, por favor, le entregaras tu ergomenón a otro. Pero si a bien le posees un concepto grande, si a bien, por favor, tienes un buen afecto con él, con ella, padre, madre, hermano, otros, se lo entregas. De tal manera que cuando lo recibas, por favor, lo lleves a aguas gélidas, para que ellas en 60 minutos a mínimo borren la secuencia kármica del otro. Muy ¿Te bien. parece? Una maravilla. John Mayer, en provecho de vosotros, en vuestra actualidad, con el ergomenón, quiero deciros: limpia tu boca de bacterias con el ergomenón, tus oídos, limpia tu piel de bacterias a través del ergomenón. No es necesario que lo untes a tu piel. Toma tu ergomenón, dedo pulgar, dedo anular, y apunta a tu boca verticalmente, o bien a tus oídos, a tu nariz, a todo aquello, y a tu piel horizontalmente, como si él fuera
un ultrasonido, un ultraluz. Sí. Obvio. Puedes limpiar a otros en sanaciones, en alivios, en alegría, para que sean risueños. Los puedes limpiar de todo aquello que se llamaría entonces tristeza, angustia. Yo me quiero que la ley sagrada del hermoso Ergomenón en su alta fuerza de luz le dé la propiedad del atletismo. Quiero que tú te hagas un hombre o una mujer de un plan fuerte atlético. Es necesario que te hagas a una señora o un señor de gamas sagradas, de natación, caminar elegantemente, hacer yogas interesantes y todos aquellos bellos y grandes momentos que tú quieras, por favor, habilitar en ti y hacerlos gracia y orden. Toma tu buen Ergomenón luego de encenderlo. Di luego, cerré una flecha. Propon tu plan sagrado de hacerlo. Ten a tu buen Ergomenón, a tu buen campo cercano a ti, en tu cuerpo. Él te va a recordar siempre, en tu bella moral, a ese atleta, a ver, por favor, resalta los obstáculos, ve por favor, camina rápido, ve por favor, ve a la piscina, ve por favor, baila contigo, haz el campo sagrado yógico, haz lo que tú has dicho. ¿Está bien? Muy bien. Estará programado. El Ergomenón es un cerebro universal. Él está esperando que tú, por favor, le digas qué quieres que él haga por ti. Es un pensamiento orgánico de otro buen sector. Es un estado biológico de un campo hermosamente creador. Él está no difuso, sino siempre esperando que tú le digas. ¿Está bien? Muy bien. Por favor. Cuando tengas en tu buen trabajo una bella cualidad de ir adelante, tómalo, enciéndalo. Te propongo que acuestes tu cuerpo por un pequeño momento en tu lecho o en tu sillón de trabajo y coloques el Ergomenón sobre tu campo de ombligo, mano derecha. Mano izquierda, llévala a tu buen corazón. Di qué quieres que suceda. Di qué quieres que hagas en tu trabajo. Observa el éxito, jamás la negación. Observa la realización y observa a dónde irás con lo que quieres hacer. Deja que el buen Ergomenón esté allí tranquilo. Tu bella mano izquierda en tu corazón. Con tus ojos cerrados, espera un poco. Así te duermas, espera. Así te despiertas prontamente. Sí, pero a ello te hará, sin molestia alguna, un señor o una señora totalmente llena o lleno de actividad. ¿Qué te parece bien? Maravilloso. Existe algo interesante en vuestra vida humana. A través de tus diferentes angustias, fracasos, a través de todo aquello que en ti va arriba y luego baja, entras en opresión, entras en algunos momentos de alegría y todo ello te da un frasco de corcho donde adentro siempre estás con dudas. Todo eso te va a provocar necesariamente que poseas tu columna vertebral oprimida.
Si la tienes oprimida, oh, por favor, jamás tendrás un buen momento tranquilo o tranquila pensando en confirmaciones. Y si tú estás oprimido, ¿cómo será que trabaje tu buen corazón? Que es tan maravilloso. ¿Cómo será tu buen cerebro? Oh, está dudoso. Tu buen corazón dirá, oye, por favor, cerebro, tú estás atajando sagrados momentos del universo. Yo debo de trabajar en favor de este cuerpo. Yo debo de dilatarme y de contraerme rápidamente para atraer pensamientos de alto ideal o expandirlos para que los seres humanos sean mejores. No debo de contrariar mi sistema. Si por favor tú entras en esa bella cualidad de poseer tu hermoso ergomenón y lo colocas en tu buen corazón y llevas tu mano izquierda a hemisferio izquierdo de tu cabeza y cierras tus ojos diciendo lo que hoy te pido, tu buen ergomenón hará exquisitamente la forma sagrada del equilibrio para que tu buen corazón esté comunicado con el universo y tu buen cerebro esté sagradamente recibiendo de los ángeles lo que ellos quieran. ¿Está bien? El ergomenón es tanto un gran magneto como un gran estado que emite sus estrellas. Cuando tú te compenetras sagradamente con él se transforma en tu propio universo. Y cuando tú eres el gran universo con el ergomenón, él hará siempre por ti. ¿Está bien? Muy bien. Nunca jamás el ergomenón te pedirá que tú hagas por él. ¿Está bien? Es una herramienta sagrada, una crisálida, un gran campo lleno de amores, de creación. El ergomenón posee la causa de la matriz, de tu origen, de tu campo primigenio, de donde has venido. ¿Oye? Y por eso, como sabe, cuando tú le digas, oye, ergomenón sagrado, por favor, ayúdame, él te va a decir, oh, ya recordaste, yo te... Por eso será grande y maravilloso que muchos de ellos seres sagrados lo posean. ¿Está bien? Esas son mis palabras. ¿Me dices, oh, por favor, no ves? Una curiosidad. ¿Hay alguna relación con el Santo Grial y el ergomenón? Como Todo en absoluto. Que tú ves en tu fabulosa historia es algo traído de las fábulas del universo. Tú tienes que darte a cuenta que si tú piensas en algo es porque atraes ese algo o ese algo te ha traído. ¿Está bien? Y que las magias sagradas que han ocurrido en tu buen mundo es porque algunos héroes han llegado y han traído la magia que ellos han obtenido. ¿Ok? Haz eso. Sé una señora grande. Generalmente los héroes en tu bella humanidad no caen en la bella questions o en la bella cuenta. Son banales. Y dicen, oh, yo hago mi vida. Oh, yo hago mi vida sin darme a cuenta, sin plan alguno. Y es allí donde los seres humanos entran en cuenta de otros que no son interesantes. Es allí donde cuando el ser entra en fracasos le pide a Dios. ¿Bien?
Es allí cuando cuando entras en fracasos, te enfermas y dices, oye, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Dónde rezaré? ¿Dónde iré? ¿Oye? ¿Para qué fracasos? Si ellos no son necesarios. Es mejor vivir un estado sin conmoción alguna, en grandes habilidades por seres santos, ángeles, arcángeles y herramientas universales para seguir adelante, que no poseer a través de tu propio reclamo algo para decir, oye, ¿me puedes ayudar? Oye, por favor, Arcángel Gabriel, ¿me puedes ayudar? Mis ojos ya lo ven. Por favor, me he accidentado. Eso no es. ¿Ok? Posees grandes momentos. Eres grande. No pelees más. No es necesario. Haz que seas el mejor. Y toma el ergomenón y empléalo orgánicamente como hoy te digo. ¿Te parece bien? Muy bien, señor. Yo te ayudaré mucho. Gracias. Te voy a enseñar mi hermosa señora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias. Una pregunta, Me dices. Sí, me- gracias. solo de precisión. Ante el atleta no es que uno haga el ejercicio con el ergomenor, sino que Contigo. lo tenga cerca para que él me recuerde mi atleta. Tú le dices, acompáñame, lo puedes dejar en casa y sea atleta. Gracias, médico. Gracias. Ok. Gracias, médico. Es que los seres humanos sean desapegados. Bien, médico. Le dicen al buen Raúl estas palabras. Le veo muy aterrizado. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Yo quiero integrarme Sí, a los momentos siguientes y deciros a vosotros que es muy sagrado y necesario durante vuestro año 2017 tener los dos ergomenones mayores, el masculino y el femenino, el antártico, el femenino, y el ártico, por favor. Por favor. Toda la bella y grande fenomenología de vuestro mundo, aquello que no entiendes, se va a desatardear al último día de tu año actual 2017. Obtén los dos ergómenos. ¿Bien? muy bien. Adiós, mis señores. Adiós, mis señores. Gracias. Bien. Adiós, Ignacio, gran director. Adiós, Mary, gracias. Enseña bien. Bien, médico. Bien. Me voy. Gracias, médico. Gracias. Ok.